Hola, ¿qué tal, chicas, chicos? Bueno, pues vamos con la quinta sesión de esta unidad didáctica, de este tema 10, las teorías sobre la moral humana. Y hoy vamos a ver una figura importantísima en la historia del pensamiento y, y, por supuesto, en la historia de las teorías morales, ¿vale? Es Immanuel Kant. Immanuel Kant fue un pensador de la actual Alemania, de la antigua Prusia. Nació en Königsberg en 1724, en la actual Alemania. Nuestro pensador alemán fue una persona extremadamente metódica y rigurosa en toda su vida, tanto en lo cotidiano como en lo personal, como en lo profesional. Fue una persona que además se dice que apenas salió de su ciudad en toda su vida. Como anécdota, bueno, pues de él se cuenta que salía a pasear todos los días a la misma hora. Pero cuando digo a la misma hora, me refiero exactamente a la misma hora. Se dice incluso que los vecinos podían poner en hora sus relojes gracias a la exactitud a la hora de salir a hacer sus paseos. Él procedía de una familia modesta y fueron las clases en la universidad como profesor lo que le otorgaron pues ya un gran prestigio y reconocimiento en el mundo intelectual de la época. Y bueno, murió en Königsberg, también en su ciudad, de la que apenas salió, si es que salió, en 1804 a la edad de 79 años. Bien, Kant a lo largo de su obra filosófica va a preguntarse unas preguntas fundamentales que son las siguientes. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me es dado esperar? ¿Y qué es el hombre? Bien, nosotros en esta sesión vamos, como estamos tratando el ámbito de la moralidad, la ética, vamos a tratar la pregunta que Kant se planteó con respecto a qué debo hacer. Bien, pues con respecto a esta pregunta, Kant escribió varias obras filosóficas y con ellas tratará de responder a estas preguntas. Tenemos la fundamentación de la metafísica de las costumbres, la crítica de la razón práctica y la metafísica de las costumbres. Estas obras son las que nos van a introducir en el pensamiento moral de Kant. Bien, como ya hemos adelantado en algún vídeo, la ética de Kant y por otro lado la ética griega, aunque más en concreto la ética de Aristóteles, son los dos grandes pilares de la ética occidental. Y digo occidental porque en Oriente también ha habido una profunda reflexión ética, con pensadores como Confucio o Lao Tse, pero en esta asignatura estudiamos la ética de Occidente, más en concreto la europea, así que vamos a ello. En esta primera parte del vídeo vamos a ocuparnos de algo muy importante, antes de adentrarnos en la reflexión moral de Kant. Vamos a ver la distinción entre las éticas materiales y la ética formal de Kant. Las éticas materiales son las que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Y la ética formal es la que vamos a tratar ahora como novedad con el pensamiento de Kant. Bien, pues vamos a pasar a la siguiente pantalla, la crítica a las éticas materiales. Como vimos en las sesiones anteriores, la ética de Aristóteles o las éticas de las escuelas helenísticas tenían siempre un objetivo. Buscaban un fin. Eran éticas, como vimos, teleológicas. Buscaban el telos, el fin. Bueno, vimos con Aristóteles, por ejemplo, que el telos era la felicidad. Pero también vimos que se buscaba la autarquía, que era el gobierno de uno mismo, o la ataraxia, que era la imperturbabilidad del alma. Bien, este tipo de éticas dicta una serie de recomendaciones para que las personas puedan llegar a conseguir un fin. Se basan en la experiencia de la vida cotidiana, ya sea en la comunidad o sea desde la propia individualidad, y aconsejan actuar de una manera o de otra. Dependiendo de los fines y dependiendo del modo de vida que proponen, prescriben, nos dan indicaciones. Es una ética en la que existen contenidos que nos aportan
para que nosotros sepamos cómo debemos actuar para llegar a ese fin. Es por eso por lo que se llama éticas materiales. Bien, este tipo de éticas se basan en la experiencia de la vida cotidiana. Y esto es muy importante, porque para Kant esto el fundamento de la ética no puede ser la experiencia de la vida cotidiana, ahora lo veremos. Esta experiencia de la vida cotidiana puede ser desde la individualidad o desde la colectividad, como veíamos, y esas recomendaciones son, como digo, las que nos van a hacer conseguir los fines que nosotros estamos persiguiendo. Bien, bueno, esto ya lo vimos en las sesiones anteriores con Kant, con Aristóteles y con las escuelas helenísticas, y entonces ahora Kant va a criticar este tipo de éticas y además lo va a hacer desde diferentes flancos. En primer lugar, según Kant, las éticas materiales se basan en la experiencia. Es decir, una vez ocurre algo, después reflexionas acerca de ello. Y entonces es cuando ahí se pueden dar las indicaciones pertinentes para actuar, después de la experiencia. Es a lo que llamamos a posteriori. En filosofía, cuando decimos que alguien se basa en la experiencia, decimos que es un contenido empírico. Esto no es más, esto significa que está basado en la experiencia. Eso significa empírico. Bien, por ejemplo, vamos a poner el caso de la ética de Epicuro. ¿Cómo podemos saber que el placer es un bien máximo para las personas? Pues porque ya lo hemos experimentado. Si sales con tus amigos y te lo pasas bien, identificas esas quedadas con tus amistades como un bien que quieres repetir. O, por ejemplo, ¿cómo sabemos que fumar es un mal? Pues porque la experiencia nos dice que un fumador tiene problemas de salud a largo plazo. Es decir, a partir de la experiencia somos capaces de darnos cuenta de la repercusión de nuestras acciones. Bien, pues Kant va a criticar esta manera de pensar porque él sostiene que deben existir unas normas que sean fijas, como unas leyes de comportamiento que no tengan que recurrir a la experiencia para saber si son buenas o no. A esto le llama unas máximas y son a priori, es decir, no necesitan de la experiencia y son anteriores a ella. Las tenemos de base y esas son las que Kant quiere descubrir. ¿Cuáles son? Bueno, entramos en la segunda de las críticas. Kant quiere demostrar que existen, esto que estamos hablando, unas máximas, unas leyes universales y la ética no tiene que regirse por recomendaciones porque pueden interesar a unos y a otros no. Además, Kant sostiene que las normas no pueden ser hipotéticas o condicionales, ¿vale? Es decir, que nos valen solo para conseguir unos fines a través de unos medios. Por ejemplo, Epicuro nos diría, no bebas en exceso. ¿Por qué? Pues para alcanzar una vida moderada y largamente duradera. Pero claro, ese para significa que lo estamos haciendo con un fin, que lo hacemos para algo, se marca un objetivo previamente y se dictan una serie de recomendaciones para actuar. Por eso son normas condicionales. Es decir, lo hacemos con la condición de alcanzar algo. Sin embargo, según Kant, las normas deben ser categóricas, es decir, no pueden ser condicionales. Un imperativo categórico, aunque lo veremos a continuación más detalladamente, no nos sirve como un medio para alcanzar un fin, sino que es una norma que tiene su valor en sí misma. Si es categórico, nos debe decir siempre y bajo cualquier circunstancia cómo debemos actuar, ¿vale? Es una ley, una máxima. Bien, entonces ahora vamos a pasar a ver la tercera de las críticas que hace a las éticas materiales. Vamos a ver. Kant sostiene que estas éticas materiales, estas éticas que vimos con los griegos, son heterónomas, es decir, que la ley nos viene de fuera. Por eso he puesto esta imagen en la que un tercero manipula
la manera de actuar y de comportarse de otra persona, ¿vale? Por ejemplo, la experiencia nos condiciona continuamente, o incluso un tercero, nuestros padres, un maestro, cualquier persona nos puede condicionar, nos puede prescribir una serie de normas, y entonces nosotros tenemos que actuar conforme a esas normas que nos han prescrito. Bien, lo que va a hacer Kant es defender que la ética sea autónoma, es decir, que cada persona debe determinar la valoración de sus propias acciones desde sí mismo. Podríamos decir que de algún modo deben nacer desde su interior esas normas. Una de las frases más conocidas de Kant es sapere aude, que significa atrévete a saber o atrévete a pensar. Kant es un pensador ilustrado, es decir, en el siglo XVIII y principios del siglo XIX se da un movimiento intelectual y cultural que se llamará la Ilustración. Las luces representan el conocimiento, representan el momento en el que, como cuando os levantáis por la mañana y levantáis las persianas de la habitación y todo se llena de luz, podéis ver todo, la oscuridad no permite ver, no permite conocer. El conocimiento y la razón, según los ilustrados, debe iluminarnos. Pero no solo a unos pocos, sino a todos. Quiero hacer una puntualización con respecto a esta autonomía moral. Por supuesto, a un niño o a una persona que no esté, o a un joven que todavía no esté formado, no se le puede exigir ni se puede pedir que sea autónomo, que tenga esa autonomía moral que de la que Kant nos habla. Por supuesto, cuando iniciamos nuestro proyecto de vida, tenemos que seguir una serie de indicaciones porque no sabemos cómo actuar. Evidentemente, la experiencia no podemos dejarla de lado por completo, pero Kant nos habla que la razón nos puede proporcionar las condiciones de posibilidad para saber cómo actuar en cada momento y siempre del mismo modo. Una ley universal. Vamos a verlo. Bien, Kant quiere, como digo, que el conocimiento se universalice, al igual que las leyes matemáticas o las leyes de la naturaleza. Por eso nos invita a saber, a conocer y a pensar, pero a todos, no solo a una élite intelectual, como ocurría, por ejemplo, en Grecia. En Grecia no todo el mundo se podía dedicar a pensar. Quien tenía medios, pues podría hacerlo, pero quien no los tenía, pues no. Kant sostiene que somos todos quienes debemos reflexionar, pensar. Pero si pensamos, hemos de hacerlo nosotros. Es decir, debemos reflexionar cada uno y desde uno mismo. Tiene que salir de nosotros. Rechaza la heteronomía, es decir, rechaza que el modo de pensar venga impuesto desde fuera, ya sea por una religión o una ideología política, o como decía antes, o un maestro que nos pueda adoctrinar. Nos dice que seamos nosotros quienes lo hagamos desde nuestro interior, desde nosotros mismos. Una vez hemos visto las críticas que realiza a las éticas materiales que habíamos visto con los griegos y cómo se posiciona en contra de ellas desde diferentes perspectivas, vamos a pasar a ver su ética formal. Recordad que decimos formal porque hace alusión a la forma, a la ley que no cambia. Ahora veremos cuál es. Bien, vamos a verlo detenidamente. Porque estos conceptos son complejos, así que voy a intentar traducirlos con algunas imágenes, como venimos haciendo en estas sesiones, para que se pueda entender algo mejor. Bien, en primer lugar, una puntualización. Cuando hago alusión a las éticas materiales, no hay que confundirlo con éticas materialistas, porque como vimos ya con los griegos, ellos rechazan los bienes materiales como medios para llegar a la felicidad. Se les llama éticas materiales o de contenidos porque tienen dentro de su propuesta una serie de recomendaciones y de prescripciones que nos dicen cómo debemos actuar para llegar a conseguir un fin. Voy a tratar de ilustrar la diferencia que existe entre ambas, entre las éticas materiales
y entre la ética formal para poder profundizar después en esta ética formal. Y el concepto fundamental que vamos a ver, lo más importante, el imperativo categórico. Vamos a ver. Existen caminos diferentes para llegar a fines diferentes. Depende de las circunstancias de cada individuo, pero sobre todo depende del fin que se pretende alcanzar. Son circunstanciales, es decir, dependen de la circunstancia. Lo que hace Kant es eliminar el fin. Su ética no es una ética que considere nunca la finalidad por la que actuamos, sino que considera siempre el acto, la decisión en sí misma. Se llama ética formal porque convierte todos los contenidos, los medios y los fines en una sola forma, en una sola ley, que va a ser aplicada a cada acto concreto, a cada decisión, a cada acción concreta y en sí misma. Por ejemplo, en esta escalera ya no se consideran las acciones teniendo en cuenta el fin al que se tiende, sino que Kant se fija en el acto mismo de subir ese peldaño, es decir, en la decisión concreta que se toma cada vez que se actúa. Se fija en el criterio que se debe tomar para subir cada uno de los peldaños. Trata de aplicar una ley que sirva para cada uno de los peldaños sin considerar las consecuencias ni los fines. Insisto, considera el acto en sí mismo. Antes hemos visto la consecución de medios y fines guiados por las recomendaciones para alcanzarlos. Hemos dicho que Kant crea una ley universal. Así que para ilustrarla me voy a servir de una ley por todos conocida. Es la ley de la gravedad. Vamos a ver. Esta ley, la ley de la gravedad, no es circunstancial. No depende del lugar, ni de la persona o de la cosa. Absolutamente todo se rige por la ley de la gravedad. Nos ata y nos pega al suelo. Para Kant no existe, como veíamos antes, esa jerarquía de medios y fines que nos llevan a hacer hacia un fin que debemos alcanzar, sino que todos los elementos se rigen por la misma forma, por la misma ley, al igual que la ley de la gravedad. Kant introduce esta ley que es conocida como el imperativo categórico. Esto es fundamental. El imperativo categórico es uno de los conceptos fundamentales en la filosofía de Kant y, por supuesto, en el ámbito de la moral en su reflexión filosófica. Vamos a ver. Kant introduce una ley, una máxima. El imperativo categórico. Existen diferentes modos de enunciar esta ley, que iguala cada una de nuestras acciones y no permite que se sobrepongan unas acciones a otras. Quiero que os quedéis con esta imagen porque es muy importante. La imagen que veíamos anteriormente es como la ley de la gravedad, nos une a todos, ¿vale? Bien, como vimos en las críticas de las éticas materiales, Kant sostiene que la moral del ser humano se debe reducir a un único mandato fundamental y que debe ser producto de nuestra razón y no de una autoridad, como vimos antes, no de la heteronomía, no de una autoridad divina, ni de tampoco la autoridad de otra persona, sino que nazca de nosotros mismos. Es decir, Kant sostiene que debemos actuar según este imperativo categórico. Es, como decíamos antes, como la ley de la gravedad. Nos influye a todas las personas sin excepción y en cualquier circunstancia. Pero este es un concepto un poco complejo y en el que nos vamos a detener. Que sea un imperativo categórico significa que es un mandato. Es decir, un imperativo es cuando tus padres te mandan que recojas la habitación, por ejemplo. Un imperativo es una orden. Lo que pasa es que en el sentido que le da Kant se refiere únicamente a una orden moral. Pero vamos a ver qué significa que además sea categórico. Categórico es lo opuesto a hipotético. ¿Vale? Cuando alguien hace una hipótesis significa que sostiene una afirmación que puede o no ser verdad, que todavía no ha sido validada o que todavía no ha sido comprobada, es una hipótesis. Cuando hablamos de un imperativo hipotético, por ejemplo,
sería, bueno, que se tenga que cumplir solo en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si yo quiero la paz mundial, entonces debo comportarme bien. Pero, y claro, aquí podemos sacar entre líneas un medio y un fin. El medio es comportarme bien para alcanzar la paz mundial, que es el fin. Pero imaginaos que alguien no quisiera llegar a la paz mundial, porque eso va en contra de, por ejemplo, sus intereses económicos. Si tú no compartes el fin, pues tampoco vas a compartir los medios. Por eso es hipotético, porque incluso aunque una persona compartiera el fin, tal vez a lo mejor no comparta los medios para alcanzarlo. Así que Kant sostiene que la moral no puede guiarse por este tipo de dictados o imperativos hipotéticos, sino que tienen que ser categóricos. Es decir, como vengo repitiendo, tienen que ser como una ley. Tiene que ser algo que todo el mundo deba y quiera siempre compartir bajo todas las circunstancias, independientemente de la religión, la cultura, el origen o los intereses individuales. Además, como veremos, el imperativo debe nacer del interior, de uno mismo. Es decir, debe ser autónomo y autosuficiente. Vamos a ver las dos formulaciones que Kant hace sobre este imperativo categórico. Dos de ellas. Bien. Dice, obra solo de forma que puedas desear que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal. O de este otro modo. Obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solo como un medio. Vamos a ver. Con respecto a la primera, imagina una situación en la que dudas sobre si debes actuar de un modo u otro. Kant te invita a que actúes de tal modo que siempre que cualquier persona que se viera en esa misma situación tuviera que hacer lo mismo. En este imperativo, nadie te dice qué debes hacer. No se busca un fin que quieras conseguir. Aquí solo importa algo muy fundamental y que Kant le va a dar muchísima importancia, es una pieza clave de esta propuesta filosófica, que es el deber. Vamos a poner un ejemplo. Vais por la carretera con la familia o con las amistades de camino a la playa. Se os pincha una rueda en el camino y necesitáis ayuda. Así que bueno, sería genial que alguien se parara y os prestara su ayuda para cambiar la rueda, o para llamar a una grúa, o en general para prestaros ayuda. Bien, pero ahora imaginad otro caso. Vais por la misma carretera, no pincháis, pero sin embargo veis a una familia que está en el arcén porque ha pinchado una rueda o porque se le ha averiado el coche y os piden ayuda. ¿Qué debéis hacer? Los dos son los mismos casos, solo que en unos vosotros sois los protagonistas y en el segundo caso esa otra familia son los protagonistas y quienes necesitan ayuda. Algo dentro de tu interior seguro que te dice que debes ayudar. ¿Pero por qué? Pues porque si te vieras en el primer caso, siendo tú la familia que solicita ayuda, por supuesto que querrías que te ayudaran. Con eso se demuestra el imperativo de Kant. Dice, actúa de tal modo que siempre quieras que cualquier persona, en cualquier circunstancia, actuara igual que tú, que tomara la misma decisión. Es decir, que tu acción, tu decisión, se convierta en una ley universal. Bien, vamos a por la segunda. Con Aristóteles vimos que para conseguir un fin existen una serie de medios. Pues bien, Kant nos dice que jamás y bajo ninguna circunstancia una persona podría ser utilizada como un medio para conseguir un fin. Porque el ser humano es un fin en sí mismo. Es decir, las personas no son medios. Con esto lo que hace es ensalzar el valor de la persona humana por encima de cualquier cosa. El ser humano, por el hecho de serlo, ya es un fin en sí mismo.
y siempre se debe obrar con respecto a las personas como si fueran el fin último y nunca como un medio para conseguir nada a través de ellas. Kant no nos dice que haya que actuar de un modo concreto para conseguir ser feliz, para conseguir una paz interior o para conseguir absolutamente nada. El imperativo categórico nos dice algo muy claro. Pregúntate, ¿robar es malo? Sí, pues no robes bajo ninguna circunstancia. ¿Mentir es malo? Sí, por supuesto, pues no mientas bajo ninguna circunstancia. Más allá del deber, de lo que debes hacer, no hay nada más. Pero podemos preguntarnos, ¿qué es eso que hay dentro de nosotros y que siempre nos hace sospechar de que en el fondo sabemos qué es malo y qué es bueno? Pues ni más ni menos que otro de los conceptos fundamentales en la ética de Kant, la voluntad, la buena voluntad. Esto es a lo que remiten todas nuestras acciones. Dice Kant que es la buena voluntad lo que mueve a las personas. Si actuamos con buena voluntad, nada se nos puede reprochar. Es la pura convicción de actuar conforme a lo que consideramos que debería ser siempre así. Esa es la ley moral, ese es el imperativo categórico, y la buena voluntad es la que lo sostiene. Como se está insistiendo en esta clase constantemente, esta no es una ética de los fines. Imaginad que un médico actúa con toda su buena voluntad para salvar una vida de un paciente, pese a saber que es un asesino. Su deber es salvar la vida del paciente. Es lo que siempre y bajo cualquier circunstancia debe hacer como médico, independientemente de las, acordaos, hipotéticas consecuencias que pueda tener salvar a un asesino. Su deber es salvar la vida de la persona. Para Kant no hay nada más. La buena voluntad que a ese médico le atañe es lo que importa. Es lo que a él le atañe. Si el asesino vuelve a cometer un delito, eso es responsabilidad del asesino, no del médico. El médico ha hecho su deber. Bien. Antes de terminar, quiero exponer un dilema moral que nos planteaban en la Facultad de Filosofía para poner a prueba la ética formal de Kant, ¿vale? Porque como todas las éticas, como todas las propuestas filosóficas, siempre hay una que la critica y parece tener más razón, y a su vez llegará otra que la critica y parecerá tener más razón, porque todas tienen razón, todas tienen un fundamento racional. Por eso todas parecen válidas. Bien, pero vamos a ponerla a prueba. Vamos a ver qué problemas podríamos tener si nos tomamos al pie de la letra este imperativo moral de Kant y siempre actuamos conforme al deber y nunca consideramos los fines o las consecuencias que puedan tener nuestras acciones. Vamos a ver, imaginad este caso. Vivís en la Alemania de la época en la que los nazis controlaban el país, Europa. Como sabéis, ellos perseguían a los judíos con el fin de llevarlos a campos de concentración, a someterles a trabajos forzados y en muchas ocasiones a ejecutarlos. Pues bien, imaginad a vuestros vecinos. Unos vecinos con los que os lleváis genial, incluso los jóvenes de la casa son compañeros de vuestra propia clase y bueno, pues ellos acuden a vuestra casa porque son judíos y os piden ayuda, porque saben que los nazis les están buscando para matarlos o para llevarles al campo de concentración. Son vuestros vecinos. Os lleváis fenomenal con ellos, convivís. Por supuesto, vosotros aceptáis ayudarles y les escondéis en el sótano de vuestra casa. Es lo que debéis hacer. Kant diría, por supuesto, hombre, es que esto es lo que hay que hacer. Sin embargo, al rato llaman a la puerta y se presentan delante de vosotros un grupo de soldados nazis. Y os preguntan si esa familia está escondida en vuestra casa, porque es que les están buscando. Fijaos, si nosotros nos tomamos al pie de la letra el imperativo categórico de Kant, nosotros no debemos mentir.
Ya habíamos acordado que mentir es malo y bajo ninguna circunstancia debemos mentir. ¿Qué creéis vosotros? ¿Se sostiene en este caso tan extremo la propuesta moral de Kant? Parece obvio que no. Este ejemplo que os he puesto, sirve para poner en jaque a la teoría moral de Kant. No obstante, como todo su pensamiento se basa en fundamentos a priori que solo pueden ser alcanzados idealmente. Por eso a la filosofía de Kant se le denomina una filosofía idealista. Es como, fijaos, es como un horizonte al que hay que tender. Si miramos al horizonte sabemos que jamás lo vamos a alcanzar, porque siempre nos vamos a encontrar otro horizonte. Pero el imperativo categórico de Kant podemos entenderlo como el camino que al que debemos dirigirnos siempre. ¿Vale? Sabemos que no se va a poder conseguir que todo el mundo, que todas las personas sean capaces de actuar conforme al deber en todas y cada una de las circunstancias. Pero nosotros tenemos que hacer lo posible por hacerlo siempre. Y eso va a mejorar el mundo, va a mejorar la convivencia y si siempre actuamos conforme al deber. Por ejemplo, muy probablemente, con este ejemplo que os he puesto de los nazis, Kant diría, hombre, es que si los nazis se guiaran por la buena voluntad y por el deber, por el imperativo categórico, jamás se daría esa situación, porque los nazis no querrían matar a nadie. Claro, idealmente no ocurriría, por supuesto. Por eso el imperativo categórico debe ser llevado a cabo por todos y cada uno de nosotros, no por unos pocos, no solo por los que quieran alcanzar la ataraxia, o por los que quieran alcanzar la autarquía, o por los que quieran alcanzar la felicidad. Todos y cada uno de nosotros, según Kant, tienen que guiarse por la misma máxima, por la misma ley, por el imperativo categórico. Fijaos, en un mundo en el que la buena voluntad reine, vamos a verlo con otra formulación. Veréis. Dice Kant, actúa de acuerdo a las máximas de un miembro universalmente legislador para un meramente posible reino de los fines. Es decir, cuando te veas ante un dilema moral, imagina que con tu elección vas a crear una ley universal para todo el mundo. Volvamos al ejemplo de la familia con el coche averiado en la carretera. Si vas a elegir no ayudar a esa familia, entonces debes considerar que tu elección es la que todo el mundo debería tomar bajo las mismas circunstancias siempre. ¿Os imagináis un mundo en el que nadie ayudara jamás a nadie? Sería un mundo indeseable, ¿verdad? Por eso, el sentido del imperativo categórico es que no tiene sentido si no es compartido por todo el mundo. Si quisieras que te ayudaran a ti, deberías considerar que tú, en su caso, harías lo mismo por ellos, que tu buena voluntad te lleva a obrar por deber, porque sabes y quieres que todo el mundo obre de ese mismo modo. Ese es el deber. Un deber universal. Si luego otros lo hacen o no, eso ya escapa a tu mano. Pero tú tienes la responsabilidad de hacerlo. Tú eres el dueño de tus actuaciones. Eso es la autonomía. Esta teoría ha inspirado la actual Declaración de los Derechos Humanos Universales y es fundamental para señalar que la buena práctica, que la buena voluntad debe ser la guía en cada una de nuestras acciones, siempre y bajo cualquier circunstancia, sin pretender nada a cambio. Bueno, y podemos preguntarnos, ¿y entonces la felicidad? Pues diría Kant, bueno, pues si la alcanzas, bien por ti, pero ese no es el fin que debe guiar tus acciones. Así que Kant lo que hace es introducirnos en el ámbito de la deontología. En esto profundizaremos más en la siguiente sesión. La deontología es la rama de la ética que trata los deberes, el deber, y muy especialmente el deber de las actividades profesionales, ¿vale? Ahí nos vamos a meter ya en las éticas aplicadas, que es
lo que vamos a ver en la sesión siguiente. Aquí nos adentramos en las éticas normativas, las normas, las del deber. Existen ciertas acciones que se deben realizar siempre, independientemente de las consecuencias que tengan esas acciones, sean positivas o sean negativas. Es decir, ni los fines ni las consecuencias importan. Solo importa la acción que debe o no realizarse en una labor concreta. Como hemos visto con Kant, las acciones son las que tienen valor en sí mismas. Bien, pues en la próxima sesión veremos cómo podemos aplicar todos estos conceptos que hemos ido viendo y aprendiendo desde la primera de las sesiones hasta la sesión de hoy, con las éticas normativas, con las éticas formales, como las que nos propone Kant. Y claro, ahora lo vamos a llevar, en la siguiente sesión lo vamos a llevar a un plano en el que nos vemos involucrados todos y cada uno de nosotros, viendo dilemas muy polémicos y de mucha actualidad, como por ejemplo los que nos presenta la ética médica o la ingeniería genética, pero también la ética empresarial o la ética ambiental. Así, como diría Aristóteles, no solo nos vamos a quedar en la teoría, sino que también vamos a ir a la práctica. Así que bueno, con esto finaliza esta sesión. La sesión 6 será con la que terminemos este tema de las teorías de la moral humana y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.